Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. En breve estaremos dando inicio al webinar, entonces les pedimos unos 3 minutitos para ya dar inicio formalmente. Bueno, buenos días nuevamente. Ahora sí vamos a dar inicio al webinar presentación, informe, análisis de brechas de protección financiera en Costa Rica, gracias a la iniciativa de Global Shield. Para dar inicio, tendremos las palabras de bienvenida del señor Tomás Soleil Pérez, Superintendente General de Seguros y Valores. Adelante, don Tomás. Muchas gracias, buenos días. Tengan todos la cantidad de gente que ha mostrado interés en este webinar. Demuestra la importancia que tiene para el país y la necesaria y el necesario trabajo que tenemos que realizar en borde a estos temas. 30.000 millones de dólares es el estimado que se tiene de aquí al 2050 como pérdidas por efecto de cambio climático. El impacto de esto es extraordinario porque 30.000 millones de dólares representan prácticamente 10 años del presupuesto total del Ministerio de Educación. Entonces, imagínense un país que tenga que sacrificar prácticamente 2 generaciones en su desarrollo humano de educación o restringir groseramente los servicios públicos por enfrentar las consecuencias de los riesgos de las amenazas naturales. Así es que el día de hoy estaremos presentando este informe de brechas. El informe de brechas no hace más que poner en blanco y negro muchas cosas que ya de repente sabíamos, otras no tanto. Costa Rica es un país por condiciones geográficas expuesto a múltiples amenazas naturales. Esto es agravado además por la acción del hombre y por el cambio climático, sin duda, y se va observando cómo aumentan la frecuencia y el impacto de estos desastres que nos enfrenta la sociedad. Costa Rica ha creado sin duda una infraestructura desde hace mucho tiempo para gestionar las emergencias. Tenemos la ley de la Comisión Nacional de Emergencias remozada hace unos 16, 17 años para ir más hacia la prevención de riesgos. Tenemos políticas públicas definidas en torno a lo que tiene que ver con la gestión de riesgos a nivel país y la adaptación al cambio climático, sin duda. El cambio climático y los desastres afectan principalmente a poblaciones vulnerables. Ahí pues no tenemos mucho más que decir que cuando observamos los albergues donde se evacúan a las personas por algún efecto hidrometeorológico, por ejemplo, donde la mujer, los niños, la tercera edad, los pequeños agricultores y pescadores, las zonas costeras, entre otros, son poblaciones muy vulneradas y poblaciones que requieren también pues una mano en esta política pública, en la gestión de estos eventos. Sin embargo,
faltan instrumentos financieros. Las capas de protección que tiene el país se han pensado de manera tal que tengamos recursos para esas primeras acciones, para esas primeras atenciones de la emergencia con fondo de emergencias, que debemos de seguir revisando y valorando su sostenibilidad. Una segunda capa tiene que ver con créditos contingentes para enfrentar el cambio climático, y en algunos casos, los desastres, y en algunos casos, la recuperación, la reconstrucción, pero no tenemos una tercera capa que sea la transferencia de riesgos para aquellos eventos de mayor envergadura y de mayor impacto. Entonces, la falta de estos instrumentos financieros, principalmente de seguros de transferencia de riesgos que brinden protección ante el riesgo del cambio climático y de los desastres, es restringida. Además, actualmente encontramos barreras que impiden también el desarrollo de estos instrumentos, cosa que iremos viendo a lo largo de este informe. Las pérdidas generadas por estos eventos tienen sin duda un alto costo fiscal, lo señalábamos al inicio, y entonces vemos cómo la infraestructura pública, que requiere de muchísima inversión, se ve también pospuesta por tener que estar atendiendo la reconstrucción de esa misma infraestructura por algunos eventos. Al no ser atendida oportunamente esta reconstrucción, lo que puede afectar sin duda es el crecimiento y la senda de desarrollo del país. Un evento climático puede tirar al país varias décadas atrás en el desarrollo si no está preparado la economía para levantarse y financiar la reconstrucción después de algún evento. Así las cosas, Costa Rica quiere tener soluciones financieras que le permitan atender oportunamente los riesgos del cambio climático y sus consecuencias, los desastres, y sobre todo mejorar la resiliencia del país en general, atendiendo a estos grupos vulnerables ante estos riesgos y estas consecuencias de estos desastres. En este contexto, el programa ofrecido por el Global Shield ayudará a cerrar estas brechas existentes, estas brechas financieras existentes que se identifican y que estaremos compartiendo esta mañana después de más de un año de trabajo con la sociedad civil, la academia y las entidades gubernamentales. Este informe es el primer es el primer resultado de este proceso país con el Global Shield. Es un informe muy rico en datos, muy rico en diagnóstico, que integra muchas otras fuentes que ya tenía el país, y es un informe que sin duda será referente de consulta para las personas que están interesadas en estos temas y para la política pública hacia adelante. Global Shield no será suficiente para atacar todas estas brechas, pero sí nos hemos permitido priorizar algunas de ellas junto con el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Emergencias, a efecto de poder tener un impacto muy pronto. El resto de brechas identificadas, sin duda, podrán ser abordadas con el tiempo, con otros programas y con otras iniciativas en el país. Identificar estas brechas de protección existentes y sobre todo las barreras que existen para el desarrollo de soluciones financieras y aseguramiento es crucial, y es lo que hemos realizado, y con el fin de proponer las intervenciones o apoyos que necesita el país. Nuevamente agradecerles su participación y su interés en este webinario, y estaremos poniendo a disposición el documento para que ustedes lo puedan consultar en detalle. Muchísimas gracias nuevamente, y pasemos entonces, Melissa, regreso a ti. Sí, muchísimas gracias, don Tomás, por esta bienvenida. Vamos ahora a darle el pase a Nicola Hanke, quien es la asesora técnica de la Secretaría de Global Shield, para que nos explique sobre el proceso interno país que tienen con nosotros. Adelante, Nicola.
Muchísimas gracias, Melissa, y un gusto saludarles a todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en el webinario y de compartir nada más un par de palabras. En primer lugar, para que hacemos un recordatorio de los pasos ya tomados. Pudiéramos pasarnos a una de las próximas diapositivas. No sé cuál sería la segunda o tercera, tal vez. Una más, por favor. Sí, esta, perfecto. Muchísimas gracias por el apoyo. Pues de nuevo, muy buenos días por parte de la Secretaría de la iniciativa Global Shield Against Climate Risks. Sigue siendo un verdadero placer acompañarles a todos ustedes al país de Costa Rica en este viaje, pues bien largo en términos de ya llevamos un año de trabajo involucrando a todos ustedes, a varias partes interesadas del país, pero como pueden o terminen de ver en la diapositiva, nos encontramos tal vez todavía ni siquiera a la mitad del viaje. Se ha trabajado bastante ahora, un año, en lo que es el desarrollo de un diagnóstico, un resumen enorme de toda la info, casi ojalá sea toda la información disponible sobre lo que tiene que ver con la identificación de las brechas de protección financiera. Y sobre la base de ese diagnóstico, también se ha logrado diseñar, desarrollar y entregar al Global Shield una solicitud de apoyo. Y ahora estaremos escuchando más sobre los resultados del análisis, pero lo que quisiera destacar un poco con esta diapositiva es que aunque ya se ha trabajado un año fuerte, enorme, eso significa básicamente el primer paso importante, porque sobre esta base de trabajo se va a poder contar con el apoyo para ir implementando intervenciones, proyectos, paso a paso, llegando a cerrar la brecha de protección financiera. Todo este trabajo todavía, o desde el último año, fue liderado y sigue siendo liderado por el Ministerio de Hacienda, pero básicamente guiado y facilitado por el equipo de la SOGESE, guiado por don Tomás y por su equipo con el apoyo de, pues, muchos de ustedes conocen a la consultora Patricia Vargas, que nos va a compartir los resultados ahora en un rato. Pero el proceso también se benefició hasta ahora bastante de los insumos de la participación de todos ustedes. Es un proceso participativo, el proceso de identificar, levantar la información, analizar y priorizar la información y después también implementar lo que es un paquete de apoyo. Y aquí tenemos, pues en representación de todas las partes interesadas, un par de ejemplos de los distintos grupos, de los distintos sectores, pero más bien en el mismo diagnóstico pueden encontrar una lista de todas las partes interesadas que han participado en un proceso que hasta ahora ha incluido 3 etapas claves, digamos, y nos podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor, para ver este primer paso. A través del diagnóstico ahora se cuenta con lo que se llama un panorama o un inventario de todas las iniciativas, los proyectos, los instrumentos que ya existen en el país. ¿Qué se está haciendo ya para tocar el tema de la protección financiera, para transferir o trasladar riesgos, pues para manejar los riesgos retenidos? Porque como bien sabemos, no es posible reducir el riesgo hasta que no exista, ¿verdad? Hasta cero. Siempre va a haber riesgos residuales y hay que encontrar la manera para gestionar estas. Y este inventario justo presenta las iniciativas que ya van en marcha o las iniciativas que se está desarrollando, dando una primera impresión de lo que todavía no exista. Y se integra esto, o se trabajaba en integrar esta información de los proyectos existentes con también lo que es todo el panorama de información sobre riesgo. ¿Qué información ya se maneja sobre, pues en términos de análisis, pronósticos, diagnósticos de riesgo, más bien de la exposición
de la afectación, de las vulnerabilidades. Tomás nos mencionó un poco ya un par de ejemplos de grupos vulnerables en el país de Costa Rica, sectores vulnerables. Y siempre nos damos cuenta que aunque exista un montón de información, tal vez no alcance esta información para ir definiendo estos instrumentos necesarios, otra vez para ir cerrando las brechas. Entonces, a través del inventario también se da cuenta de que existen las estrategias, marcos y normativas relevantes y es importante darse cuenta de que aunque existan, todavía no existan en una manera de ser integradas, facilitando el trabajo, porque por ende lo que se necesita garantizar también es que todas las partes interesadas se sienten involucrados desde su propia perspectiva, ¿verdad? Entonces, el último, pues, último y también un paso seguido es identificar y seguir a involucrar a ustedes, a las partes interesadas. Porque, y nos podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Porque con el apoyo de ustedes ha sido posible identificar y priorizar a las brechas de protección financiera que existen. Y eso es como un poco un previsto de los resultados del diagnóstico. Pero el diagnóstico con la metodología que ofrece el Global Shield ha permitido ver el lado de la protección ya disponible y ver el lado de la afectación de las posibles pérdidas promedias anuales para comenzar a entender cuáles podrían o pudieran ser, dependiente también del escenario, los impactos ante que le toca al país prepararse. Y justo a través o sobre la base de ese diagnóstico se ha logrado, ya la próxima diapositiva, por favor. Gracias. Sobre la base del diagnóstico se ha logrado identificar las brechas más urgentes, más graves y realizar una priorización para comenzar por un lugar, ¿verdad? En esta solicitud se está presentando distintas áreas de interés, digamos, y distintas intervenciones que serán necesarias implementarlas para ir hasta el punto, de nuevo, de cerrar las brechas de protección financiera. Y ahora es sumamente importante y nos complace bastante felicitar al país de que se haya logrado finalizar sobre la base de la involucración de todos ustedes, finalizar el diagnóstico, porque aunque está una solicitud de apoyo ahora, está el diagnóstico, el documento clave, que para el país representa un poco un resumen del estado actual, pero también viendo un poco lo del futuro, porque recordemos que para enfrentarse hasta los impactos de cambio climático y de posibles desastres, siempre es necesario no solamente ver atrás, pero aprender de lo atrás y ver hacia el futuro para que los instrumentos, para que la manera de gestionar los riesgos sea adecuada para para el futuro, básicamente. Y pues me emociona bastante este logro enorme y me encanta muchísimo que ahora estará Patricia compartiéndonos un poco los resultados clave de eso. Y antes de que yo me meta en eso, vuelvo la palabra a Melissa, ¿verdad? Muchísimas gracias, Nicola. Nada más recordarles a todos los asistentes que pueden durante la presentación ir poniendo sus consultas en el chat y cuando terminemos pues abriremos el periodo para contestarlas. A continuación tendremos la presentación de Patricia Vargas Castillo, quien es consultora principal de la SUGESE para Global Shield Costa Rica y nos va a hablar sobre los principales hallazgos encontrados en el análisis de brechas. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Melissa, y muy buenos días a todos. Bueno, ya después del contexto que nos han presentado don Tomás y Nicola, ya yo estaría entrando en la parte de cuáles son los principales resultados que hemos tenido con este informe de análisis de brechas. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Creo que antes de entrar ya en materia de resultados, hay dos conceptos que se van a repetir durante todo el documento y creo que vale la pena sacar un minuto nada más para que estemos todos en la misma frecuencia de a qué nos referimos.
Cuando hablamos de CDRFI es por sus siglas en inglés, Climate Disaster Risk Finance and Insurance, y lo que significa es que son instrumentos y estrategias financieras que tienen el objetivo de mejorar la preparación financiera y la resiliencia de las personas y las sociedades ante el riesgo climático y los desastres. Entonces, siempre que hablemos de CDRFI, es a esto a lo que nos estamos refiriendo. Y de una vez les adelanto que mucho del documento ha estado más enfocado en la parte de instrumentos de seguros que de instrumentos financieros en general, dado justamente por la introducción que hacía don Tomás de que la capa de transferencia de riesgos es una de las que está en las que faltan más instrumentos a nivel nacional. Y cuando nos referimos a brecha de protección, es esto que acaba de mencionar justamente Nicola. Siempre va a quedar un riesgo residual que no vamos a poder atender. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere en el contexto del documento? Aquellos riesgos que no pueden ser mitigados a través de otras medidas de gestión de riesgos y para los cuales no hay protección financiera del todo. Y estas brechas pueden existir tanto a nivel macro, meso y micro. Con esta aclaración y preámbulo pasamos entonces ya a los resultados del informe de análisis de brechas. El informe es un documento bastante grande, bastante exhaustivo, estamos hablando más de 140 páginas. Acá lo que yo quiero presentarles, además de los principales resultados, es como una pequeña guía para aquellas personas que les interese revisar el documento, puedan tener como una idea mejor de la estructura del informe y puedan ir directo a las áreas que les pueda interesar. Entonces, bueno, como todo documento diagnóstico como este, partimos de una introducción, un perfil general del país en cuanto a sus condiciones socioeconómicas, de clima, topografía, además. Entramos a la parte de evaluación de riesgos. En esta parte estamos exponiendo un análisis de los principales riesgos climáticos y relacionados con desastres. En esta parte tuvimos la colaboración de aliados estratégicos, específicamente de GRMA. Se hicieron algunas estimaciones, se utilizó fuentes de información como la del GRAPH, por ejemplo. Entonces, este capítulo es bastante importante porque nos da una idea con algunas estimaciones de cuál es la cuantificación o estimaciones al menos de esas exposiciones que hay en el país. En el cuarto capítulo estamos presentando todo lo que es el marco de políticas y estrategias que hay en el país, específicamente relacionadas con CDRFI. ¿Y esto por qué? Porque es importante entender muy bien el contexto y las vinculaciones, articulaciones que pueden darse y cómo el Global Shield puede entonces venir a complementar y vincularse con estas estrategias que ya existen actualmente. Luego evaluamos el entorno propicio para productos financieros y de seguros para poder enfrentar el riesgo de desastres y climático. Esto es importante porque nos da esa idea de que, bueno, ¿qué nos hace falta? Y antes de poder entrar nosotros como país a brechas de protección financiera, justamente al hacer este estudio, nos dimos cuenta de que mucho de lo que nos falta es justamente trabajar en tener las condiciones del entorno propicias, tanto en la parte de marco regulatorio, características de mercado, que nos hace falta para poder desarrollar esto. Luego presentamos las soluciones de protección financiera existentes, que fue lo que comentó antes Nicola, que es este inventario que hicimos de todos los instrumentos que existen ya o que están en marcha en el país, para pasar finalmente a lo que es el análisis de brechas y las conclusiones. Y justamente en este análisis de brechas es en el que me estaría concentrando yo en estos minutos, pocos minutos que tenemos, para poder contarles así muy rápido qué es lo que está ahí y qué es lo que ustedes pueden ir a ver en el documento con mayor detalle. Pasamos a la siguiente. Todos los resultados para poder organizarnos y teniendo en cuenta un poco la estructura de este informe que les acabo de presentar, identificamos 4 grandes áreas, no solo de brechas, sino también de barreras y necesidades que tiene el país para poder justamente trabajar en la reducción de la brecha de protección. Primero, vamos a hablarles de las barreras y oportunidades que identificamos en lo que son las estrategias y políticas nacionales en cuanto a CDRFI. Segundo, las barreras y necesidades respecto a ese entorno propicio que les acabo de mencionar.
Luego, necesidades respecto al análisis y modelado de riesgos. Esto se surgió justamente del trabajo que se ha hecho con GRMA y que pudimos identificar ahí justamente cuáles son esas barreras y qué es lo que nos hace falta para poder tener una cuantificación de la brecha de protección en Costa Rica. Y por último, justamente cuáles son esas brechas de protección, barreras, necesidades a nivel tanto macro, meso como micro. Siguiente, por favor. Entonces ya pasamos a la primera, justamente cuáles son esas brechas y oportunidades en cuanto a estrategias y políticas. No todo es malo, aquí identificamos muy buenas oportunidades, justamente. El gobierno costarricense ha estado comprometido y ha estado trabajando en estos temas y en fortalecer su capacidad para gestionar y reducir los riesgos de desastres y su impacto mediante financiamiento preestablecido. Se han logrado avances, como lo vamos a mencionar más adelante, el CAD-DDO, que ya está aprobado. Y un hito muy importante en este contexto y que se vincula muy bien con el trabajo y la solicitud de apoyo que estaríamos presentando es que ya se dio el año pasado la aprobación de la primera estrategia financiera para la gestión del riesgo de desastres desarrollada por el Ministerio de Hacienda, que utiliza una metodología justamente de capas de riesgos y también otros avances que ya se han logrado a la fecha a nivel país. Todo esto en términos de esos avances en cuanto a normativa para construcción, por ejemplo, regulaciones ambientales, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Todo esto nos facilita justamente y nos da una oportunidad para poder avanzar en el término de la reducción de la brecha de protección. No obstante, en la siguiente identificamos algunas barreras. Estas barreras, bueno, básicamente tenemos 4 barreras que hemos identificado. Casi todas ellas tienen que ver con el tema y creo que esto no es sorpresa para los participantes. Y es el tema de falta de vinculación o articulación dentro de todo este mundo de políticas y estrategias que tenemos en el país. Primero, identificamos que falta una vinculación e integración entre las diferentes políticas, estrategias y marcos de riesgos, relacionados con la gestión del riesgo climático y de desastres. Como segunda parte, los planes de implementación están poco articulados específicamente con lo que se refiere a temas de género e inclusión social. Si bien se mencionan a nivel de estrategias y políticas, que todo esto queda como a un alto nivel, como que no baja a lo que ya son los planes de implementación. Como tercero, faltan recursos y articulación de programas relacionados con protección social adaptativa y la gestión del riesgo de desastres que tengan un alcance que vaya más allá de la emergencia. Hay muy buena organización para atender una emergencia, pero ¿qué pasa después de la emergencia? Ahí es donde sentimos que se puede trabajar un poco más. Y por último, la falta de programas sociales articulados para incluir la gestión del riesgo climático y de desastres y la parte de implementación. Aunque hay muchos programas, estos programas todavía se mantienen a un nivel muy asistencial. Entonces necesitamos trabajar más para que esto no sea tan reactivo, sino que ya podamos tener algo de antemano para que la población vulnerable esté preparada para enfrentar los diferentes riesgos de desastres y riesgos climáticos. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a la segunda categoría, que es lo que tiene que ver con barreras y necesidades relacionados con el entorno propicio para que podamos desarrollar productos e instrumentos CRFI con énfasis en el mercado de seguros. La siguiente, por favor. Las principales barreras y necesidades las identificamos, pues, esto contamos también con la colaboración de los aliados estratégicos, con la gente de Microinsurance Network y la gente de acceso al seguro. En cuanto a barreras, vemos desafíos regulatorios desde la perspectiva del mercado.
A pesar de que ya hay un reglamento de seguros inclusivos, a nivel del mercado se considera que hay oportunidades de mejora en cuanto a que este reglamento sea más flexible y facilite la adopción de productos que sean más simples y accesibles para las poblaciones vulnerables. También, y esto no es solamente para la parte de seguros inclusivos y de productos relacionados con riesgo climático, sino en general, hay barreras fiscales y tributarias que son estructurales al sistema que terminan afectando a los más vulnerables, a fin de cuentas, al hacerse, digamos, la evaluación. Y en la parte de necesidades, lo que se recomienda es realizar una revisión integral del marco regulatorio en el contexto de instrumentos para atender el riesgo climático y de desastres. Acá lo que se puede identificar es una necesidad tal vez de hacer una evaluación del impacto regulatorio, una RIA ex post que se llama, específicamente para la regulación de seguros inclusivos y ver qué se puede mejorar para llegar realmente a esas poblaciones vulnerables y específicamente con este tipo de instrumentos. También es necesario implementar un sistema que permita recopilar estadística desagregada por género y grupos vulnerables para poder saber mejor cuál es el impacto que ellos están teniendo y poder monitorear esa exposición y qué productos pueden ser los más apropiados para ellos. Y por último, si bien es cierto, no hay normativa específica para el uso de productos paramétricos, que son un instrumento muy útil para este tipo de riesgos climáticos, en el país se pueden utilizar, hay un criterio jurídico que permite su utilización. No obstante, no se ha podido desarrollar un producto que llegue al mercado y sea utilizado por los usuarios finales. Entonces ahí es importante revisar, bueno, ¿será que tal vez falta algo o qué se podría mejorar para poder tener un uso más activo de seguros paramétricos? Siguiente, por favor. Esta segunda parte de entorno propicio se refiere a lo que son las capacidades técnicas específicamente para el desarrollo de instrumentos CRFI enfocados en seguros. Creo que todos sabemos que el tema de gestión de riesgos, tanto a nivel institucional, nivel privado y más sobre todo de población en general, es un concepto que todavía queda muy en el aire, a pesar de que ha habido muchas campañas de educación financiera. Este tema todavía tiene mucho campo para mejora. Entonces, ¿qué barreras identificamos? Falta de capacidad del sector público, así como de los agregadores críticos para comprender bien los instrumentos de financiamiento preestablecido y transferencia de riesgos. Acá estamos hablando específicamente de instrumentos para, los instrumentos CRFI que hemos estado mencionando. Pero no solamente se percibe esa falta de capacidad a nivel del sector público, sino que también de la industria, la falta de capacidad en la industria para diseñar y suscribir productos de seguros que permitan gestionar estos riesgos climáticos y sobre todo que atiendan a las poblaciones más vulnerables. Y por último tenemos, bueno, por último no, todavía a nivel de oferta, también percibimos una falta de apetito de riesgo por parte de las aseguradoras locales para ofrecer este tipo de instrumentos específicamente para poblaciones vulnerables. Insisto, estos son barreras que hemos identificado. Y por último, barreras tecnológicas y actuariales, dada la falta de información y datos que existe en el país sobre el impacto del riesgo climático y de los desastres en la población. Y todo eso nos constituye una barrera para poder diseñar productos apropiados. A nivel de necesidades, bueno, muy relacionadas con estas barreras, del lado de la demanda, tenemos la necesidad de explorar cómo podemos cambiar esos patrones de demanda a nivel de hogares. Esta situación en cuanto a nivel de demanda por seguros, si bien ha mejorado la penetración de seguros en el país, y aquí estamos hablando en general, aún se mantiene en un nivel muy bajo con respecto al resto de Latinoamérica. Y si hablamos específicamente de productos CRFI, es una necesidad importante poder identificar cómo podemos llegar a esas poblaciones vulnerables
y hacerles entender que este es un instrumento que les puede facilitar la gestión de sus riesgos. Y a nivel de la oferta, como ya acababa de mencionar, es importante evaluar la capacidad de las aseguradoras para diseñar y suscribir estos productos y también su apetito del riesgo. Y claramente tampoco se les puede obligar a que diseñen y ofrezcan un producto que no es atractivo o rentable para ellos. La siguiente, por favor. Aquí pasamos ya al tercer punto, la tercera categoría, que son las necesidades respecto al modelado de riesgos de CDRFI. Ahí encontramos 4 grandes temas. El primero es la necesidad de mejorar el entendimiento y la interpretación de la estimación de riesgos existentes. Hay muchísima información, pero a la hora de interpretar estos datos se complica bastante. Y es importante investigar cuáles son los modelos que existen actualmente que pueden ser más apropiados para el contexto de Costa Rica y para las amenazas, las principales amenazas que tenemos. El segundo punto es mejorar la información sobre riesgos existentes y acá hablamos de la creación de una plataforma nacional de datos de riesgos compartida. El tercer punto se relaciona con el tema de la protección social adaptativa y la necesidad de fortalecer el SINIRU. Esta es una herramienta importantísima que tenemos y que nos brinda información actualizada e ir un paso más allá de que nos pueda dar información o datos de calidad sobre las vulnerabilidades ante los desastres de estas poblaciones más vulnerables, valga la redundancia. Y por último, la necesidad de desarrollar nuevas estimaciones de riesgo para peligros y sectores específicos, por ejemplo, en temas de sequía, cómo afecta al sector agropecuario, energético. En el informe pueden ver mucho más detalle, pero acá por temas de tiempo vamos a limitar mucho el detalle. Pero solo para terminar esta parte, y creo que es algo importante de mencionar, justamente lo que vimos a la hora de realizar este estudio es que no hay una metodología, ni tenemos los datos, ni la información necesaria para poder cuantificar la brecha de protección financiera. Eso nos fue simplemente imposible, por eso necesitamos nuevos datos para este tipo de análisis e información que es fundamental justamente para diseñar los productos que sean apropiados para cerrar esta brecha. Siguiente punto, por favor, apurarme un poquito. Y ya el último punto, que es como el importante y que nos viene a resumir todo, son justamente las brechas de protección financiera, barreras y necesidades a nivel macro, micro y meso. Este cuadrito, bueno, ya lo presentó Nicola y acá lo que estamos presentando fue el esfuerzo que hicimos por tener por lo menos un número estimado, muy general de cuál podría ser esa brecha de protección financiera, que jamás técnicamente podríamos llamarlo brecha de protección financiera porque falta demasiada información y hay demasiados supuestos detrás, pero al menos con la ayuda del análisis de evaluación de riesgos que mencionamos al inicio, que nos colaboró el equipo de GRMA, podemos tener algunas estimaciones, tenemos rangos porque depende del modelo utilizado, la información es muy diferente para las principales amenazas que hay en el país de inundación, ciclones, terremotos, deslizamientos. Y ahí el dato que tenemos como pérdida anual probable es un rango que dependiendo del modelo oscila desde 430 hasta 813 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuáles identificamos como los sectores más afectados y los activos expuestos? A nivel de gobierno y municipalidades, claramente tenemos el tema de la infraestructura vial, portuaria, energía, salud, y identificamos también servicios ecosistémicos. A nivel de MIPYMES, identificamos sector agrícola y pesquero y también el turismo, que de alguna manera también se relaciona con la parte de capital natural y servicios ecosistémicos. Y a nivel micro, identificamos específicamente mujeres rurales, productoras de sectores agrícolas, forestales, que también están en estado de informalidad. Tratamos de obtener una estimación de cuáles son los instrumentos disponibles actualmente de protección financiera. Solo pudimos obtener información muy general a nivel macro con el CAD-DDO de los 160 millones que mencionamos al inicio, con el monto del Fondo Nacional de Emergencias y con el Fondo Especial de Prevención e Infraestructura.
Estos son números a una fecha dada, si mal no recuerdo, 3 de noviembre, ese era el monto del fondo. Ya estaba aprobado el CATIDIO, no había empezado a utilizarse, pero en general podemos decir así, de manera muy general, la protección disponible solo a nivel macro es de 343 millones de dólares. Si lo vemos con el rango de exposición de la pérdida anual promedio, que va de 430 a 813, dependiendo del modelo, vemos que ahí hay una brecha, por lo menos podemos constatar que hay una brecha, y aquí teniendo en cuenta que no estamos considerando ni los niveles meso ni micro. La siguiente, por favor. Perdón, este gráfico yo sé, ni pretendo, espero jamás que puedan leerlo ni ver el detalle, pero lo que sí queríamos era explicarles para que lo vean en el informe ya en mejor contexto, porque este gráfico lo que hicimos fue justamente tratar de colocar esos instrumentos, ese cuadro anterior que mostramos de cuáles son los principales riesgos y los instrumentos disponibles actualmente a nivel macro, como tratando de incorporarlos en el contexto de la actual Estrategia Nacional de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, que es una estrategia de financiamiento de desastres por capas, y ahí entonces ubicamos los diferentes instrumentos que hay y los que espera la estrategia que se puedan tener, sobre todo para aquellos eventos de mayor severidad y de mayor frecuencia. Entonces, bueno, ahí pueden ver el gráfico. Dentro de lo que establece la estrategia, nos está faltando la parte del seguro soberano. Hay algunos proyectos en marcha a nivel de MIPYMES con algunos bancos que se están desarrollando, sobre todo la parte de seguros para recuperación de negocio, pero eso está todavía en marcha. El asunto sí es darles como esta foto de qué es lo que se pretende con estrategia de gestión financiera, cuál es el instrumento que ellos están desarrollando y qué es lo que nosotros encontramos que puede estar haciendo falta en ese sentido. La siguiente, por favor. Ahora bien, ya entramos específicamente en el tema de brechas de protección a nivel macro específico. Encontramos brechas de protección en cuanto a que el Fondo Nacional de Emergencias es insuficiente, en cuanto a que faltan instrumentos de transferencia de riesgo como aseguramiento catastrófico, por ejemplo, seguros paramétricos para activos públicos, seguros agrícolas, microseguros. Y también en cuanto a protección social adaptativa, no hay una articulación gubernamental clara entre el financiamiento del riesgo de desastres y los sistemas de protección adaptativa. A nivel de barreras, a nivel macro, encontramos que la implementación, bueno, ya está listo el plan de implementación de la Estrategia Nacional de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, pero sí vemos que esta implementación va a contar con muchos retos, específicamente por lo que hemos identificado de la falta de información y de datos para poder diseñar los instrumentos apropiados para la implementación de la estrategia. Y además, esta estrategia no está establecida a nivel macro, no se consideran los niveles meso y micro, lo cual puede llevar a una subestimación del pasivo contingente, entonces de las estimaciones que hay del pasivo contingente, entonces eso podría constituir una barrera. A nivel de necesidades, se identifica que falta un instrumento o metodología de evaluación para el Ministerio de Hacienda para que pueda realizar un análisis comparativo dentro de las diferentes ofertas que pueda haber en el mercado de seguros paramétricos u otro tipo de instrumentos de transferencia de riesgos, para que ellos puedan decidir, bueno, queremos un seguro paramétrico, tenemos dos opciones, esta tiene una prima determinada, tiene una cobertura determinada, pero necesitamos una metodología que nos permita saber cuál es esa combinación óptima de aseguramiento para el país en cuanto a cobertura y costo y lo que pueda permitirse el país poder pagar. Y también vemos una necesidad de mejorar la operativa y la gobernanza del Fondo Nacional de Emergencias. La siguiente, por favor, que ya estoy sobre tiempo. Brechas a nivel meso y micro, específicamente a nivel meso, claramente identificamos que faltan instrumentos para MIPYMES en los sectores agrícolas, pesquero y turismo.
Hay algunas iniciativas que ya se están trabajando, pero todavía no tenemos concreto. Algo positivo, el sistema de banca para el desarrollo ya tiene disponibles programas de aval de emergencias y líneas de financiamiento específicas para la parte de prevención, recuperación y reactivación a riesgo de desastres y climáticos. También a nivel de aseguramiento existen pólizas de seguros en ramos de incendios y líneas aliadas y otros daños a los bienes que incorporan de alguna manera la atención a riesgos relacionados con desastres y cambio climático. No obstante, no es posible desagregar esta información para conocer qué monto corresponde a las pymes. Y tampoco tenemos información disponible sobre el impacto de los desastres en general sobre las pymes que nos permita cuantificar cuál es la suficiencia de estos instrumentos que ya existen y cuál es entonces la brecha, qué nos hace falta y qué tipo de instrumentos podrían venir a ayudarnos a cerrar esta brecha. A nivel micro es todavía menos positivo. A nivel micro simplemente no hay actualmente instrumentos de transferencia de riesgo que sean accesibles para personas en condición de vulnerabilidad. Y además, aunque hay pólizas de seguros en varios ramos, como mencionamos ahora, estas van dirigidas más que todo a dueños de propiedades, negocios, empresas, pero no están diseñadas específicamente para atender las vulnerabilidades, las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad. Como vemos, todo esto se mezcla, hay sinergias, esto es lo que mencionamos en la parte del entorno propicio, aquí lo identificamos a nivel de brecha, a nivel micro. La siguiente, por favor. Y ya con toda esta información y todo este análisis, nosotros procedimos, como mencionó don Tomás en algún momento, necesidades hay muchas, identificamos muchas barreras, necesidades y demás, pero necesitamos priorizar. Y acá por un tema de transparencia, creo que sí vale la pena detenerme en un minuto para contarles cuáles fueron esos criterios que se utilizaron para priorizar las brechas y los sectores. Primero utilizamos la información disponible, toda esta información de los modelos de evaluación que se obtuvieron en la parte de evaluación de riesgos respecto a cuáles son las pérdidas registradas por productos y fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos. Utilizamos la relación y cómo se alinea esto con todas estas políticas y estrategias nacionales que mencionamos en el capítulo 2 en cuanto a la gestión de riesgos. Aquí específicamente con la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres, con la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Todas estas estrategias y planes ya identifican de por sí infraestructura pública, capital natural, agricultura, pesca y turismo como los sectores más vulnerables. Entonces, nos articulamos con ellos. El tercer criterio fue justamente la existencia o falta más bien de instrumentos CDRFI u otras opciones de protección financiera. Y por último, el criterio experto de partes interesadas claves, que aquí es donde contamos con la participación de muchos de ustedes y el aporte valiosísimo, tanto las personas que han participado dentro del programa de GRMA, las personas que nos acompañaron en el taller de lanzamiento de la iniciativa que tuvimos en el mes de julio del año pasado, y los que nos acompañaron también en el segundo taller de trabajo que tuvimos en octubre, donde ahí trabajamos específicamente en analizar los resultados de priorización de sectores y brechas y fueron validados por medio de las mesas de trabajo. Y por último, me falta uno. Tuvimos también muchas entrevistas y consultas y reuniones bilaterales con actores claves del país. Y por último, el criterio del comité ejecutivo con todos. Lo que quiero decirles con esto es que utilizamos estos criterios, no fue algo que se le ocurrió a alguien sentado en un escritorio, sino que fue un proceso sumamente participativo y alineado con todos los programas y demás estrategias que ya existen en el país. Y con esto entonces llegamos a los sectores priorizados: infraestructura crítica, servicios ecosistémicos, turismo, sectores agropecuario y pesquero. Con esta información pasamos entonces a qué brechas priorizamos. Tenemos 4 grandes áreas, por así decirlo. Nos interesa mucho la parte de trabajar con la parte del Fondo Nacional de Emergencias. Ya hemos visto que el fondo es insuficiente y falta una estrategia para su sostenibilidad.
necesitamos instrumentos de transferencia de riesgo. Falta la implementación también de un instrumento de transferencia de riesgo complementario en los sectores que hemos identificado como sectores claves, y también instrumentos que sean específicos para poblaciones vulnerables. Falta un fortalecimiento en la parte de cultura y capacidades técnicas en la modelación y gestión de riesgos, tanto a lo interno de las instituciones públicas, privadas, como de la población en general. Y por último, por supuesto, la parte de información. Necesitamos una plataforma de datos. Hay una necesidad de una plataforma de base de datos nacional sobre riesgos que esté centralizada, actualizada, de libre acceso, que permita a los actores nacionales acceder a datos y utilizarlos para el desarrollo ya sea de sus estrategias o de los productos que puedan venir a reducir esta brecha. Esto es de manera muy general cuáles son esas 4 áreas en las que estamos enfocando, y que ustedes van a ver es el sustento sobre el cual se estaría basando la solicitud de apoyo que se estaría presentando la próxima semana. Y con esto, perdón por hablar tan rápido, pero estamos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos aquí una, dice, las capacidades técnicas están muy del lado de la aseguradora, pero también falta apetito o ser claro en la necesidad por parte de las instituciones del gobierno. Muchas veces falta. Creo que es un agregador. Me imagino que les falta un agregador que se quiera hacer, me imagino que a eso se refiere. Correcto. Exacto. Sí, justamente hemos identificado esa parte por eso, bueno, ya no quiero adelantar la parte de la solicitud de apoyo. Este fortalecimiento de capacidades, de hecho, debe hacerse enfocado a cada grupo específico porque tiene necesidades específicas. Y acá estamos hablando del sector público, sector privado y la parte de la sociedad en general, que ya aquí estamos hablando más de educación financiera. En cuanto al sector público, justamente una de las necesidades, y esto se hizo muy evidente con lo que estuvimos conversando con el Ministerio de Hacienda, ellos reconocen la necesidad de un seguro, específicamente un seguro paramétrico, pero nos falta esa capacidad técnica para poder elegir y evaluar cuáles son las opciones que presentan el mercado para poder justamente contratar o ya obtener ese instrumento de transferencia de riesgo. También los diferentes planes de implementación que están ahorita en marcha, tanto el de la Estrategia de Gestión Financiera de Riesgo de Desastres como otros planes, el de plan de adaptación al cambio climático, ya están incorporando dentro de sus diferentes etapas que las instituciones públicas busquen el aseguramiento como transferencia de riesgo. Claramente hay plazos, hay que seguir los pasos, pero sí ya es algo que va a ser prácticamente vinculante, que tengan dentro de sus sistemas, sobre todo de continuidad de negocio y de recuperación, temas de seguros. No sé si alguno de los compañeros del panel quiere agregar, de expositores quiere agregar algo más en este sentido. Perdón, Pati, tal vez antes de eso, si dejas de compartir la pantalla para que ya te puedan visualizar mejor. Gracias. No sé si algún otro de los panelistas quiere agregar algo. No. Bueno, doña Celia nos acaba de compartir ahí el link al informe final de brechas, y aquí tenemos otra. Dice, actualmente en el CEFIA estamos iniciando el proceso de construcción del Código de Adaptación al Cambio Climático en conjunto con el MINAE y con ONU Habitat. Este es un proyecto financiado por el Green Climate Fund. Uno de los temas que queremos abordar es justamente el de seguros climáticos como parte de los mecanismos habilitadores. Quisiéramos tener una reunión posteriormente con el equipo. Tal vez Patri, no sé si ahí. Perdón, No, todas adelante. esas iniciativas son muy importantes y
todo tiene que ver, como dice Patricia, en el país a veces tenemos un problema de articulación y un gran esfuerzo que se hizo en este informe fue hacer ese inventario de propuestas, pero no quiere decir que sea una foto completa ni que sea una foto estática en el tiempo. Entonces es muy importante dar a conocer estas proyectos o iniciativas como las que plantea el CEFIA, y también esas iniciativas nos permite dar ese paso que queremos dar con el Global Shield, que es ofrecer soluciones de financiamiento de aseguramiento, ¿verdad? Entonces esas sinergias son las que queremos ir haciendo con el proyecto y con la iniciativa, y totalmente abiertos, como siempre, con el colegio para tener una reunión. Perfecto. Tenemos aquí otra consulta. Dice, ¿por qué se dice que los productos actuales, por ejemplo, los seguros de incendio, no están diseñados para personas en condición de vulnerabilidad? ¿Qué se analizó en el estudio? Ay, perdón, es que me empiezan a llegar las consultas y entonces se sube. ¿Qué se analizó en el estudio para llegar a esta conclusión? Si gusta, yo puedo contestar esa. Para esa parte del estudio contamos con la colaboración de Microinsurance Network por medio de entrevistas a actores claves del mercado de seguros. Se llegó a esta conclusión general. Justamente lo que se evalúa y lo que estamos planteando en la solicitud de apoyo, como estos estudios no fueron tan profundos, sino más a nivel de entrevistas y de estudios de documentos disponibles, es a realizar un análisis profundo justamente del lado de la oferta para ya tener un mejor criterio para poder entonces diseñar ese tipo de capacidades, acompañar ese tipo de campañas técnicas, perdón, que oí como un perro, poder diseñar ese tipo de instrumentos que puedan atender justamente a esos grupos vulnerables. Ok. Tenemos otra, dice, dado el contexto del cambio climático, ¿SUGES estima un incremento en la demanda de los seguros relacionados con eventos provocados por el cambio climático o fenómenos naturales? ¿En qué tipos de productos y en qué porcentajes de crecimiento? Ante el incremento de la siniestralidad de fenómenos provocados por el cambio climático, ¿SUGES ha recibido solicitudes de incremento de las primas de los seguros que ya se ofertan? ¿En qué porcentajes? ¿Y SUGES tiene alguna política o directriz para promover los seguros relacionados con los efectos del cambio climático? Tal vez si me Serían, permites, don Tomás, adelante. gracias, pues tal vez se le puede complementar un poco más. Como señalábamos antes, a ver, esta estrategia país que permitiría es tener una sombrilla más amplia, porque los mercados financieros, el mercado de seguros, no es la excepción, son excluyentes, ¿va? Hay una población que no ha tenido, no tiene acceso a los productos. El tema de cambio climático de ahí tiene varios riesgos aparejados. Tal vez los más relevantes son el riesgo físico, que es la mayor frecuencia, la mayor intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos, por decir alguno. Y el otro es el riesgo de adaptación. Ahí tenemos clarísimo que a mayor siniestralidad, si no se toman acciones en la adaptación, habrán zonas que empezarán a ser no asegurables. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. En este sentido, y como se señalaba antes con la pregunta previa, los seguros normales, los seguros tradicionales, no necesariamente tienen ese componente a población vulnerable, que tiene dos elementos. Uno es el acceso y la educación en prevención al seguro, y el segundo es las consecuencias agravadas de un evento de este tipo sobre esas poblaciones para poder recuperarse. Entonces, esta sombrilla grande, esa transferencia de riesgos ya soberanos, lo que permitiría es poder apoyar un poco más a estas poblaciones, y permitiría también, al estar asumiendo de repente parte gruesa del riesgo extremo,
el desarrollo de productos también más dirigidos a esas poblaciones. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Bueno, a nivel global, las primas de reaseguros se han venido incrementando. Hay un mercado de reaseguros bastante más fuerte, más duro. Allí es donde las aseguradoras pues tienen que gestionar aquello a efecto de poder mantener productos accesibles, pero al mismo tiempo y que sean sostenibles y autosuficientes. Recordemos que la superintendencia no aprueba tarifas más que en los seguros obligatorios, entonces no hay aprobación de tarifas y no hay tampoco aprobación de condiciones. Es un sistema de registro de productos. Entonces allí son las compañías las que empiezan a enfocarse en el diseño del producto, pero sí por el tema agravamiento de riesgo y por el tema de el aumento de la frecuencia, hay que ponerle mucha atención a la posibilidad de sectores o regiones que se vayan quedando, vayan llegando a la categoría de no asegurable. Entonces allí toda la política pública de adaptación, que hay toda una política pública al 2050, es crucial. En adaptación en infraestructura pública para reducir esos riesgos y en adaptación también en sectores y poblaciones que pudieran estar en zonas muy vulnerables. Celia, Melissa de está en repente mute. con lo de la directriz. Pero Nosotros, bueno, para contestarle a Gustavo, lo que se busca con esta iniciativa es que el sector de seguros pueda dar una respuesta al cambio climático, ¿verdad? Pero como explicó Patricia, hay condiciones que se necesitan mejorar, hay que crear condiciones habilitantes y hay que trabajar tanto del lado de no solo que haya una mayor demanda de seguros, sino también que haya una mejor oferta adecuada a poblaciones vulnerables, lo que dice don Tomás, que haya mayor educación financiera para que se entiendan los productos. Entonces hay que trabajar de los dos lados y también hay que trabajar tanto del lado del sector público como del sector privado. Entonces, sí esperamos que esta iniciativa facilite esas condiciones y que efectivamente eso se traduzca en una mayor protección y que se pueda lograr también, si no se puede cubrir con seguros, buscar otros instrumentos que puedan cubrir ese riesgo que estamos enfrentando. Tal Celia, vez perdón. para complementar tal vez la última parte que habla si su GS tiene alguna política o directriz para promover seguros relacionados con el efecto del cambio climático. En ello se ha trabajado mucho con la industria en varios frentes. Uno ha sido toda la normativa que señalaba Patricia de inclusión y acceso al seguro. Entonces hay condiciones reglamentarias que lo facilitarían. También se ha trabajado y la industria ha hecho un gran esfuerzo en su mesa de sostenibilidad en la definición y un compromiso de gran parte del sector asegurador en un código de responsabilidad, un código corporativo de responsabilidad y en esa mesa de trabajo pues han encontrado como prioridad los temas de cambio climático y se ha trabajado también una guía de gestión de riesgos climáticos para el sector seguros. Entonces, bueno, sí viene trabajando también el sector asegurador y también la SUGESE con ellos. Como dice Celia, pues hay un tema adicional, condiciones habilitantes y ajustes en esos apetitos de riesgo de las mismas aseguradoras, pero del lado de la demanda también, pues, y el diseño de productos, pues hay mucho que trabajar aún. nos están consultando por el informe, en el chat les pusimos el link, pero en todo caso está en nuestra página web de SUGESE, www.sugese.fi.cr, en la parte de publicaciones. También nos consulta Patricia si podemos compartir la presentación. No sé si eso es posible. No podemos compartirla, ok, pero sí, bueno, tienen acceso al informe en nuestra página web. Por tiempo, pues tenemos que dejar aquí el periodo de consultas, preguntas y respuestas, pero les agradecemos a todos su participación, su asistencia en este importante webinario y pues nos mantenemos en contacto.
Los panelistas no sé si gustan despedirse para ya dar por finalizado. Tal vez avisos parroquiales y tal vez rápidamente Marielos nos pone la última filmina. Como dijo Nicola, es un viaje que estamos empezando. El siguiente hemos trabajado 1 año y 4 meses, pero todavía nos falta bastante por caminar. La semana entrante es el evento de lanzamiento de la solicitud de apoyo. Ese evento va a ser transmitido para el que quiera registrarse y esperamos tener una propuesta ya del Global Shield, un paquete personalizado para Costa Rica de apoyo que se implementará en este viaje que estamos empezando, que tardará unos 5 años tal vez, y que permitirá al país mejorar su resiliencia ante cambio climático y el riesgo de desastres. Tal vez la última, les dejamos aquí más información sobre el Global Chile y lo que se está haciendo en Costa Rica. Les voy a poner el link en el chat. Está en esta dirección. Consultas a la dirección de SUGESE, sugese@fi.cr, y el informe, ya le pusimos en el chat, está publicado en nuestro sitio web. Entonces, bueno, de mi parte, agradecerles el interés en la iniciativa, en lo que se está haciendo, y esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, Celia, don Tomás, Patricia, Nicola, Mónica. Sino agradecerles, igual que Celia, este es un tema país que trasciende administraciones y trasciende muchas cosas. Es una obligación moral, ética, pero también es un punto de inflexión para lograr lo que queremos de Costa Rica en el futuro, para no truncar esa senda de crecimiento humano y desarrollo humano que Costa Rica ha venido construyendo tanto tiempo. Es un inicio de viaje, como dijo Nicola, en efecto, es un inicio de viaje sobre el cual todavía hay mucho que trabajar. Será un gusto también tenerlos aquellos que preguntaron por alguna reunión particular, poderlo organizar. Y la semana entrante, como bien se dijo, en estos pasos a seguir se dará el lanzamiento de esta solicitud de apoyo y el pedacito que vamos a poder trabajar en el incremento de resiliencia país. Así que estamos con las líneas abiertas para poder recibir apoyo sin duda, pero también para recibir retroalimentación de ustedes, como ha sido este proceso participativo y que me emociona mucho a 1 año de haber arrancado, poder tener un producto tan bueno y poder ya tener finiquitada esa solicitud de apoyo, que es un consenso entre el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia General de Seguros y la Comisión Nacional de Emergencias, a efecto de atacar y poder priorizar temas muy concretos en este proyecto. Muchas gracias y que tengan lindo día. Nicola, Mónica, no sé si desean agregar algo más. Pues muchísimas gracias, Melissa. Obviamente agradeciendo de nuevo el espacio y darnos la bienvenida como secretaría. Es un verdadero placer poder acompañarles y pues nos da muchísimo gusto ver el gran interés de todas las partes interesadas y les deseamos todo lo mejor para que sea un proceso muy exitoso y un viaje excelente. Gracias. Mónica, Patricia, ya para finalizar. Muchas gracias a todas y todos por el interés, y esperamos que la otra semana, que es el lanzamiento de la solicitud de apoyo, se continúe con este proceso. Gracias, Mónica. Patricia. No,
Muchísimas gracias. Sé que estamos sobre tiempo, no quiero robarles más tiempo. Como decía don Tomás, y te han dicho todos, esto apenas empieza, así que esperemos que sigamos todos tan comprometidos, involucrados para poder sacar todo esto adelante. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas y a ustedes de verdad por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Que tengan todos un muy buen día.